Síntesis de proteínas. En 1961, Marshall Nirenberg, en una serie de experimentos, identificó los tripletes específicos de nucleótidos que correspondían a un aminoácido en particular. Si nosotros queremos interpretar el código genético, primero tenemos que aprender a leerlo en un ARN mensajero. Vamos a explicarlo. Se lee en primer lugar de izquierda a derecha en sentido 5, 3, 5, 3, y se va leyendo cada 3 nucleótidos. En este caso el nucleótido no está puesto entero, sino que solamente se ejemplifica con su base nitrogenada. Acá tendríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7 por 3, 21 bases nitrogenadas. Y nosotros podríamos decir, entonces tengo 21 aminoácidos, y no es así, porque cada 3 bases nitrogenadas, o tripletes, o también se les llama codones, se codifica un aminoácido. Vamos a explicarlo cómo se leería en la tabla. En la tabla, acá sería el extremo izquierdo, el del medio, y el último sería primera base, primera letra, segunda base, segunda letra, tercera base, tercera letra. Y entonces lo leeríamos así para saber qué tipo de aminoácido, qué aminoácido es el que codifica el codón GCU. Primera letra sería G, segunda letra sería C, que está acá arriba, como en una tabla de Excel, primera columna, segunda columna, tercera fila. Veamos. Primera columna G, estaría aquí, segunda C, sería esta, y tercera sería U, ¿cierto? Acá. Entonces nos encontraríamos con que este triplete correspondería al aminoácido que está nombrado acá, que sería alanina. Entonces, en la primera posición, en el codón número 1, iría el aminoácido alanina. Segunda posición, segundo codón, segundo triplete, sería A, C, G. Y ACG corresponde a treonina, entonces en la primera posición iría alanina, en la segunda posición iría treonina. Veamos qué es lo que va en la tercera posición. GAG, G, A, G. Sería el ácido glutámico, entonces tendríamos 3 aminoácidos, el primero sería alanina, el segundo sería treonina y el tercero sería ácido glutámico, y así sucesivamente mientras vamos codificando o decodificando de izquierda a derecha en sentido 5', 3'. Las características del código genético son las que tenemos acá. Las explicaremos brevemente una por una. El código genético es universal. Significa que con el mismo código nosotros podemos saber si el triplete ACU codifica treonina en todas las especies. Es decir, si yo observo un vegetal, un animal, un protozoo o un hongo de cualquier especie, ACU siempre va a seguir siendo treonina. Es degenerado, eso significa, o también se le llama redundante, significa que más de una base codifica para el mismo aminoácido. Aquí tenemos 4 tripletes que codifican para leucina, y todos los dos también. Aquí tenemos 4 para prolina, 4 para serina. Aquí tenemos 4 para treonina, 4 para glicina y 4 más 2 son 6 para serina. Los tripletes tienen sentido. Significa lo siguiente, que cada triplete codifica un aminoácido, y si no lo hace, como en el caso de estos 3, codifican para una señal de término. Carece de solapamiento. Significa lo siguiente, que no se solapan los codones de lectura, sino que se leen de principio a fin y se leen de la siguiente manera: GCU, ACG son 2 aminoácidos, pero yo no puedo devolverme con el ribosoma y leer CUA para que fuera un tercero, o por ejemplo ir en esta forma que se los voy a explicar. Por ejemplo,
GUC, ACG, CUA, ACG, CGG, ACG, O, irme devolviendo hacia atrás, sino que la lectura siempre es lineal, sin puntos, sin comas seguidas hasta que se encuentre una señal de término. No se solapan, eso significa. Es unidireccional, es decir, siempre va en sentido 5-3. No tiene puntuación, no hay comas, no hay puntos, no hay detenciones. Es continua hasta que se termine y la codificación se hace en base a tripletes como ya vieron. ¿Cuál es la función de la traducción? La función de la traducción es interpretar la secuencia contenida en el ADN para producir una proteína. De hecho, todo el material genético de todas las especies del planeta tienen esa función, es decir, son un código, son una señal para la codificación, una instrucción para la codificación de la proteína. Es como cuando yo me compro un Lego o cuando compro algo para armar, viene mi libro de instrucciones y con ese libro de instrucciones yo voy a fabricar lo que ahí dicen, lo voy a colocar en un lugar correcto, voy a analizar cuáles son los ingredientes y cuáles son los instrumentos que necesito y lo voy a armar. Exactamente el ADN. El ADN contiene las instrucciones para que la célula pueda fabricar una secuencia polipeptídica, en este caso una proteína. ¿Cuáles son las etapas que se requieren para llegar a la síntesis de proteína? En primer lugar, partimos copiando una secuencia de ADN. En este caso vamos a tomar como ejemplo la parte de acá abajo. Esto normalmente vamos a suponer que constituye un gen. Pero los genes no están solos, sino que necesitan secuencias de iniciación, factores de iniciación, factores de regulación. Entonces, la secuencia genética más todos esos factores se llaman cistrones. Bueno, una vez que hemos copiado una de las hebras de ADN y hemos copiado para formar una molécula que podamos sacar del núcleo en el caso de los eucariontes, esta molécula va a ser el ARN mensajero que es el que estamos viendo acá, ¿cierto? El ARN mensajero. Fíjense que aquí en la complementación de timina debería ir, ¿cierto? Adenina, está correcto. En la complementación de adenina debería ir timina, pero como en los ARN esta base nitrogenada no está disponible, se reemplaza por uracilo, por eso que está la U acá, ¿ya? Para que se acuerden de la forma de complementar según la regla de Chargaff. Entonces tendríamos acá un triplete, dos tripletes, tres tripletes, cuatro tripletes. Este triplete es el codón de término, en este caso ATT, y este es el codón de inicio TAC o TAC, y que en el ARN mensajero sería AUG. Aquí lo reemplazaríamos también, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer la correspondencia. G, la A va con la U, la T va con la A y la T va con la A. Entonces nuestro ARN mensajero quedaría como está acá abajo. AUG, primer codón, AUC, segundo codón, UCG, tercer codón y codón de término UAA. Cuando esto sea interpretado vamos a tener que a AUG, que sería nuestro primer codón, le corresponde el aminoácido metionina, a AUC le corresponde isoleucina y a UCG le corresponde serina. Aquí no va ningún aminoácido y eso que significa que aquí termina la proteína. ¿Qué requerimos para iniciar la síntesis de proteína? Bueno, necesitamos el ARN mensajero, que es el que tenemos acá, ahí. Necesitamos el ARN de transferencia, que es el que tenemos ahí. Necesitamos los ribosomas, en este caso los azules son ribosomas eucarióticos y los rosados son procariontes. Son más pequeños los de los procariontes, son 70S, y los de los eucariontes son 80S.
Necesitamos también esta enzima llamada aminoacil ARN de transferencia sintetasa, que tiene 3 sitios de lectura: un sitio de lectura para el aminoácido, un sitio de lectura para energizarse, que en este caso sería para contener a la molécula de ATP, y un sitio de lectura para el ARN de transferencia. Acá ya en el ejemplo tenemos el el ATP hidrolizado ya, y aquí tenemos el ARN de transferencia cargado con el aminoácido, que sería este que está acá. Y por supuesto necesitamos los aminoácidos, que son los que van a conformar esta proteína. Acá tenemos los 20 tipos de aminoácidos diferentes. Si ustedes se fijan, están organizados en grupos. Por ejemplo, acá dice grupos R no polares aromáticos, grupos R con carga negativa, grupos R cargados positivamente, grupos R no polares alifáticos, grupos R polares sin carga. Analicemos qué es lo que es este grupo R y cómo se conforma un aminoácido. Esto que está acá, NH2, es el grupo amino. Este es el carbón central, que siempre aquí arriba tiene un grupo hidrógeno, y acá abajo está un grupo que se llama radical o cadena lateral. Y acá está el grupo carboxilo COOH. Esta cadena lateral que ustedes ven acá está representada en azul acá, que es una molécula que varía en cada uno de los 20 aminoácidos y es diferente. Si ustedes se fijan, ninguno es igual a otro. Esto se llama el grupo radical y es el único que varía. Pero si nosotros miramos arriba, lo vamos a cambiar con otro color, con azul. Esto siempre es igual. Fíjense arriba, es exacto en todos los 20 aminoácidos. Esta es una cadena constante. Grupo amino y el grupo carboxilo, el carbono central y el hidrógeno son exactamente iguales en todos los 20 aminoácidos. Ahí está. En esta tablita que les puse acá, tenemos una lista de los aminoácidos que se llaman no esenciales, donde está, por ejemplo, la prolina, la cisteína, alanina, etc. ¿Qué significa que estos aminoácidos sean no esenciales? Significa que la célula los puede fabricar en forma metabólica con, obviamente, todo lo disponible que ella tenga, mientras que los esenciales la célula no los puede fabricar y por lo tanto nosotros en nuestra dieta se lo tenemos que proporcionar. En complicación están aquellas personas que son vegetarianas o tienen dietas sin carne, porque estos aminoácidos no están disponibles en esos vegetales. Por lo tanto, tienen que hacer combinaciones de alimentos, por ejemplo, si van a comer legumbres, mezclarla con cereales y también tomar suplementos alimenticios. El ARN de transferencia es uno de los ingredientes que los vamos a explicar por separado. El ARN de transferencia más o menos tiene como un 15% dentro de la cantidad de ARN celular. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Sirve para transportar los aminoácidos hacia el lugar de lectura en los ribosomas. Pero él obviamente no lo hace solo, lo hace en compañía y en la ayuda de la enzima que vimos anteriormente, que era la ARN de transferencia sintetasa. Les voy a explicar un poquito, creo que antes de entrar en esta parte. Esperen un ratito. Acá tenemos la enzima, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, la enzima tiene un lugar para contener al aminoácido, tiene un lugar para energizarse, es decir, para que el aminoácido, una vez que esté colocado en el ARN de transferencia, pueda establecer tener la energía suficiente para que dentro del ribosoma establezca el enlace peptídico. Tiene un sitio para energizarse, que sería la molécula del adenosintrifosfato, que es un nucleótido energético, y tiene otro lugar, un sitio activo para contener al ARN de transferencia. Una vez que todo este proceso sea catalizado, aquí voy a tener el ARN de transferencia cargado, es decir, energizado, y también con su aminoácido respectivo. Por lo tanto, el aminoacil ARN de transferencia sintetasa, la enzima que coloca en el lugar que le corresponde el aminoácido en el ARN de transferencia. Volvamos un ratito al ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene
4 lugares de lectura, podríamos decirlo así. Este es el ASA-T y que sirve para que el ribosoma lo reconozca y se pueda anclar a él. El ASA-D sirve para anclarse a la enzima aminoácida ARN de transferencia sintetasa. Acá abajo tenemos el anticodón, que es el lugar que se acopla con el ARN mensajero, como lo están viendo ustedes acá. Este es el codón del ARN mensajero, lo voy a marcar con lo que tengo, que en este caso sería azul. Y vamos a cambiar de color. Y en este caso, 1, 2, 3, supongamos acá, sería el triplete que se llama anticodón, que es el del ARN de transferencia. Aquí arriba tenemos el extremo 5' y acá el extremo 3'. El extremo 5' termina con una guanosina y el extremo 3' en la parte terminal tiene 3 bases nitrogenadas CCA y el grupo hidroxilo. Bueno, acá se ancla el aminoácido. Acá lo deja la aminoácido, ¿cierto? Por ejemplo, leucina. ¿Sí? Ahí lo deja y aquí es para establecer la unión con el ARN mensajero. Les voy a explicar así a muy rasgos generales la hipótesis del bamboleo. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que en el código genético había tripletes redundantes, ¿cierto? Por ejemplo, para el mismo aminoácido habían hasta 6 codones, otros tenían 4, otros 3 y otros 2. La tercera letra siempre es variable y generalmente se coloca una letra que es la inosina, que es una purina que no es muy conocida. Y esta inosina sirve como comodín para cambiar la tercera letra por todos estos codones que hay redundantes. Entonces la primera letra es variable, la segunda es variable, pero la tercera cambia. Por lo tanto, los ARN de transferencias podríamos decir, ser compatibles con estas 6 bases. La tercera es intercambiable, por lo tanto se le llama wobble o bamboleo a la tercera base. Bueno, ahora vamos a pasar al otro ingrediente que sería el ARN ribosomal, ¿cierto? Les iba a explicar lo que significa el número o la letra S. La S es una unidad de velocidad de sedimentación de Svedberg, es un poco difícil de pronunciar, ¿cierto? Y una centrífuga es un aparato que cuando va girando, estas partículas van cayendo de mayor a menor peso. Arriba están las más livianas y abajo están las más pesadas. Por lo tanto, aquellas unidades del ribosoma que son más pesadas tienen un valor más alto. Por ejemplo, la unidad más pequeña, 30S, tiene un valor de sedimentación más pequeño, la 50 tiene un valor de sedimentación intermedio y 70 tiene un valor de sedimentación más grande. Acá tenemos ribosomas procariontes, su unidad grande, su unidad pequeña, están constituidos por las siguientes moléculas. ARN ribosomales de 2 tipos, de 23S, de 5S, proteínas y ¿cierto? Después las unidades se ensamblan, obviamente se ensamblan cuando va a iniciar la lectura. Y acá tenemos los eucariontes. Fíjense que el ARN que compone el ribosoma de eucariontes son bastantes. Tiene hebras de 28S, de 5S. Tenemos proteínas, 50 proteínas en la unidad grande. En la unidad pequeña tenemos 18S con 1900 bases. Y también tenemos proteínas. 33 proteínas en total. Entonces tenemos la unidad grande que tiene un valor de sedimentación de 60S en el caso de los eucariontes, la unidad pequeña que tiene un valor de sedimentación de 40S y que en conjunto el ribosoma pesa o tiene un valor de sedimentación, perdón, de 80S. Fíjense que los números no son sumativos, porque 60 más 40 daría 100 y el valor del ribosoma es 80. El ribosoma procarionte tiene 3 sitios de lectura y el eucarionte tiene 2, pero en la literatura se habla siempre de los 3.
Así que nosotros los vamos a contar como 3, pero para rigor de ser más específico, el eucarionte tiene 2 sitios de lectura. ¿Cuáles son las funciones de los ribosomas? En primero, decodificar el código genético. Eso lo hace la subunidad pequeña, ¿cierto? ¿Qué dice CAC, GSU, qué aminoácido corresponde? Eso es decodificarlo. Y la unidad grande, que es la que está acá arriba, tiene la siguiente función: catalizar la formación de los enlaces peptídicos en el sitio activo de la peptidiltransferasa, que está en la unidad grande. Es decir, en buenas cuentas, la unidad grande actúa como si fuese una enzima. En este caso, esta enzima se llama ribosima. Hay varias enzimas de ARN. ¿Por qué se los nombro? Sobre todo para la gente que va a la PSU de ciencias, porque se supone que el 100% de las enzimas son proteínas, pero como en toda la biología hay excepciones, el ARN tiene algunas excepciones y funciona como ribosimas, sobre todo, por ejemplo, en los ribosomas para ayudar a establecer este enlace peptídico. Bueno, hablemos de los sitios de lectura. El sitio P es el sitio peptidil, el sitio A es el aminoacil y el sitio E es el sitio de lectura. En el sitio P va a ser la primera vez que vamos a encontrar que un ARN de transferencia se coloca y lo vamos a explicar después, va a traer al primer aminoácido, que sería metionina. Luego en el sitio A se va a siempre establecer el ARN de transferencia, que va a ser el enlace peptídico, y en el sitio E lo vamos a usar para eliminar el ARN de transferencia ya sin su aminoácido. Acá tenemos la unidad pequeña y la unidad grande. ¿Los ribosomas actúan solos? No. Hay varios factores de iniciación que en el programa de educación media nuestro no están contemplados que se los enseñen, pero sí se los quiero nombrar. Para que los ribosomas actúen y sea reconocido el ARN mensajero, para que se pueda ensamblar el ARN de transferencia, necesitamos ciertas moléculas, que son muchas proteínas, y que se llaman factores de iniciación. Hay factores de elongamiento, factores de translocación y factores de liberación. Si estos factores no están presentes, muchos de ellos son, por ejemplo, aminoácidos energéticos en el caso del GTP. Si estos factores, como les decía, no están presentes, el proceso de lectura de los ARN de transferencia o lectura también del ARN mensajero y todo el proceso no se completa. Bueno, el ARN mensajero tiene una caperuza que su función es, aquí está, perdón, mi cursor no me funciona, aquí está, que su función es ser reconocido por el ribosoma, y la cola poli A, que está acá, que evita que el ARN mensajero sea degradado antes de que se puedan producir las proteínas. En esta infografía les puse dos ARN mensajeros, uno de los procariontes, que tiene un adenosin trifosfato en el extremo 5 y en el extremo 3' no tiene nada. En cambio, en el ARN mensajero de los eucariontes tenemos una caperuza en el extremo 5 y en el extremo 3 tenemos la cola poli A. La caperuza es de una molécula llamada 7-metilguanosina, que evita que sea degradada en el citoplasma. Aquí les puse alguna característica de nuestro ARN mensajero. Es de vida media corta. Los procariontes policistrónicos, es decir, las secuencias que tiene el ARN mensajero, sirven para sintetizar muchas proteínas diferentes. En cambio, en los eucariontes generalmente es monocistrónico. ¿Por qué les puse entre paréntesis que se han descubierto casos de transcripciones policistrónicas en eucariontes desde protistas hasta acordados? Porque no podemos establecer como si fuera una ley que es monocistrónico, sino que hay casos en que también parte del ARN mensajero eucarionte es policistrónico. Ya les había hablado de lo que es un cistrón y acá les puse una tabla comparativa entre la diferencia entre un cistrón y un gen. Ustedes, si quieren, lo pueden leer después o se lo explico. Bueno,
El cistrón, a diferencia de un gen, contiene secuencias, como les había dicho antes, de factores de iniciación, factores de regulación que el gen no tiene. El gen puede contener una secuencia de ADN o de ARN, pero solamente tiene la instrucción necesaria para la síntesis de la proteína, pero no contiene estas secuencias o factores de iniciación. Los cistrones siempre están hechos a partir de ADN, en cambio los genes pueden ser a partir de ADN o ARN. Los cistrones siempre tienen códigos de secuencias regulatorias, mientras que solamente los genes tienen secuencias codificantes. Los cistrones se transcriben a moléculas de ARN y los genes se pueden transcribir y traducir a secuencias polipeptídicas. Los cistrones pueden fabricar muchas proteínas diferentes, en cambio los genes solamente dan lugar a una proteína simple. Acá vamos a tener esto no tiene que ver mucho con la síntesis de proteína, pero sí, como habíamos dicho antes, el ribosoma es un tipo de ribosima. Y también les voy a dar a conocer otros tipos de ribosimas que tenemos en las células. Tenemos los esplesiosomas, que son aquellas enzimas que se encargaban de retirar los intrones y dejar los exones. Esos son los esplesiosomas, que también son un tipo de ARN con capacidad catalítica, es decir, actúan como enzimas. También los intrones a veces actúan como ribosimas, el ARN pequeño nucleolar y el ARN ribosómico. Todos estos ARN celulares funcionan como ribosimas, es decir, son la excepción a la regla de que solamente las proteínas pueden ser enzimas y tener actividad catalítica. Las ribosimas son ARNs con capacidad catalítica. Solamente voy a comentar algunos para que ustedes los conozcan. ¿Por qué es importante que los conozcan? Porque las enzimas, que son las moléculas catalíticas que nosotros tenemos, en la literatura a todas las nombran como proteínas, pero hay una excepción, que son las ribosimas. Dentro de ellas tenemos a los esplisiosomas, que son aquellas enzimas que catalizan el corte y empalme de los intrones en el proceso de maduración del ARN mensajero. También los propios intrones actúan como ribosimas. Dentro del nucleolo tenemos el ARN pequeño nucleolar y también la unidad grande del ribosoma también actúa como una ribosima. Iniciemos el proceso comentándoles que ustedes pueden ver el video del cual yo saqué estas imágenes. Aquí, bueno, se ve claramente de dónde está Alila Medical Media. Es un muy buen video para que ustedes lo revisen después y si no me entendieron a mí, lo puedan revisar el procedimiento. Iniciemos. Acá tenemos las estructuras que van a participar, el ARN mensajero, ahí está la caperuza en sentido 5'3'. Acá tenemos el ARN de transferencia, tenemos la unidad grande del ribosoma, la unidad pequeña. Aquí están los factores de iniciación, que dijimos que no lo íbamos a tomar en cuenta, pero sí es bueno que sepan de qué se trata esto, ¿cierto? Son las moléculas necesarias para que el ARN de transferencia encuentre a la unidad pequeña y que la unidad pequeña del ribosoma sepa dónde tiene que colocarse en el ARN mensajero. Bueno, una vez que ya tenemos los factores de iniciación, está el aminoácido colocado en el lugar que le corresponde. Este va a ser el primer ARN de transferencia que va a iniciar la lectura de la síntesis de proteína. Tenemos el ribosoma, obviamente está desensamblado, la unidad mayor está separada de la unidad menor. Vamos a encontrar que una vez que el ARN de transferencia encuentra el sitio de la caperuza del ARN mensajero, va a desplazarse de 5' a 3', ubicando el codón de lectura de inicio, que sería AUG. Aquí lo estamos viendo y en esta diapositiva estamos viendo todavía que la unidad mayor no está todavía ensamblada. Entonces, se colocó la unidad pequeña sobre la caperuza del ARN mensajero y se desplazó hacia la derecha hasta ubicar el codón de inicio. Una vez que está todo este complejo, el ARN de transferencia con la metionina ubicado sobre el codón de inicio, acoplándose el codón y el anticodón, la unidad grande se acopla y los factores de inicio se liberan. Comenzamos la lectura con
las tres zonas de lectura que tiene el ribosoma: el sitio aminoacil, el sitio P o peptidil y el sitio exit o salida. Se inicia o la iniciación comienza cuando el ARN de transferencia que porta la metionina está ubicado sobre el sitio peptidil. Fíjense que el sitio aminoacil está vacío y la lectura se va a comenzar de izquierda a derecha o de 5' a 3' siguiendo esta dirección, hacia allá. Esa es la dirección en la cual se va a elongar o a crecer esta proteína. Este ARN de transferencia que tenemos acá es para ejemplificar que si la secuencia del anticodón no corresponde al codón, este ARN de transferencia no va a ser colocado en el sitio A, porque no le corresponde. Es decir, este no es el aminoácido que debería complementar o establecer el enlace peptídico con metionina. Como ustedes ven, aquí está el ARN de transferencia que tiene un aminoácido que no corresponde a esta lectura, es decir, esta instrucción no le corresponde, no corresponde colocar triptófano, por lo tanto lo vamos a tener que eliminar, y luego va a venir otro ARN de transferencia correcto que el anticodón es complementario con el codón, en este caso fenilalanina, otro aminoácido. Siguiendo con la elongación, metionina y fenilalanina van a establecer un enlace de tipo peptídico, que es el enlace común que une a los aminoácidos. Una vez que el enlace peptídico se realizó, si ustedes se fijan acá, el ribosoma se va a correr una posición hacia la derecha, es decir, va a quedar el sitio P o peptidil ocupando la siguiente posición y el sitio A va a establecerse sobre la posición que estamos acá, G, G, G. Es decir, va a quedar listo para que llegue otro ARN de transferencia a cargar el aminoácido que corresponde en la tercera posición. ¿Qué pasa con este ARN de transferencia que ya está vacío? Bueno, queda en el sitio exit, eso significa que debe salir del sitio del complejo de lectura y estar disponible en el citoplasma en el caso de que se vuelva a reiniciar la lectura del ARN mensajero. Si se fijan en esta diapositiva, vamos a ir leyendo hacia la derecha en sentido 5-3 y se van a ir colocando en la posición que diga el ARN mensajero todos los aminoácidos que corresponden a la formación de esta proteína. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a este sitio, que sería el sitio de término, donde está en este caso el codón U, A, G, que corresponde a la secuencia de término del ADN, que sería U le corresponde la A le corresponde la T y a G le corresponde la C, es decir, este es uno de los codones de término que corresponde en este caso al ADN, ATC, ¿cierto? Y que en el ARN mensajero sería UAG. Esta diapositiva nos muestra el momento en el cual está llegando un factor de liberación, que en este caso es RF porque se llama Release Factor, y se va a colocar en la secuencia de término que, como habíamos dicho antes, no codifica para ningún aminoácido, pero sí codifica para una señal de término. Una vez que el ribosoma se coloca en ese lugar y ya está puesta la señal de término, significa varias cosas a nivel celular. Significa que la proteína está lista, debe separarse, ya no hay más enlaces peptídicos que hacer. Significa que el ARN de transferencia se coloca en el sitio E para salir del complejo de lectura, y significa también lo siguiente, que el ribosoma se va a desensamblar. Ahora, si no se va a realizar más lectura de este ARN se destruye, por eso se dice que tiene una vida media corta, y si se va a realizar más proteínas de la misma clase que esta de acá, van a venir otros ribosomas de nuevo ensamblamiento para volver a leer hasta que terminemos, y así sucesivamente. Si queremos hacer muchas proteínas de la misma información que trae el ARN mensajero, las volvemos a leer una y otra vez. De lo contrario, se desintegra. Este es el resumen. Iniciamos, ¿cierto?, con el ARN de transferencia inicial que lleva metionina,
Y luego en el sitio A que queda vacío nos movemos hacia la derecha y se van acoplando los diferentes tipos de ARN de transferencia que poseen obviamente los aminoácidos que vamos a necesitar según el codón de lectura del ARN mensajero. ¿Hasta cuándo se va a adicionar aminoácidos? Hasta que se encuentre el codón de término. Aquí, si ustedes se fijan, es un esquema que está mostrando cómo el ribosoma se va moviendo hacia la derecha y a medida que se va moviendo hacia la derecha se va elongando la cantidad de aminoácidos que se van agregando a esta proteína. ¿Cuántas veces se puede leer este ARN mensajero? Las veces que la célula necesite fabricar las proteínas del mismo tipo. Si necesita una gran cantidad de proteínas del mismo tipo, lo vuelve a leer una y otra vez, hasta que termine. Y una vez que termina, el ARN es destruido o reciclado. ¿Qué se hace con las proteínas una vez que salen del ARN ribosomal? ¿Cierto? Bueno, una vez que salen del ribosoma, salen en esta forma que se llama la estructura primaria, que es como la secuencia de todos los aminoácidos uno tras otro. Y luego, dependiendo de los tipos de aminoácidos que se trate, si son polares, apolares, de los tipos de enlace, de los puentes de disulfuros que haya o de los puentes de hidrógeno, va a empezar a contorsionarse o a doblarse. Se puede doblar en tres formas: su estructura secundaria, como una alfa hélice, o beta plegada, como un diario doblado; en su estructura terciaria, que es globular; o en su estructura cuaternaria, en la cual es una combinación de estructuras terciarias, como en el caso de la hemoglobina. Aquí estamos viendo la secuencia de la fabricación de las proteínas por parte de los ribosomas, y una vez que estas proteínas estén fabricadas, pasan al retículo endoplasmático rugoso en el caso de que sean ribosomas adosados, y en el retículo endoplasmático rugoso sufren modificaciones, es decir, se le añaden, en este caso como estamos viendo en la infografía, carbohidratos. Entonces nos queda una glucoproteína que puede tener diferentes funciones. Puede ser un receptor celular, puede ser un canal de transporte, o puede formar parte de la membrana plasmática. Es decir, tiene infinidades de funciones, o sencillamente ser una proteína de exportación. Por ejemplo, podríamos ser en el caso una insulina, una hormona, o podría ser una enzima digestiva, o podría ser una proteína de transporte. Bien, este entonces es el término de nuestro video. Recuerden que los videos son complementarios con las guías, que de por sí no son autoexplicativos, sino que ustedes los deben complementar, y que las preguntas respectivas las hacen vía WhatsApp o en las clases que tenemos de tutoría. Muchas gracias por ver el video.